Dios bendiga a todos los amigos que nos están viendo, todos aquellos pastores, ministros, evangelistas, obreros del Señor. Mis bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes. También para aquellas personas que no sirven al Señor, ¿verdad? Pero que también nos ven y están, ¿verdad?, pendientes a cada mensaje, ¿verdad?, que les llevamos a través de estos medios. Mi bendición de parte de Restaurando Familias para Cristo. Este día, ¿verdad?, queremos compartir con ustedes una preciosa palabra que encontramos en el Evangelio de Juan en su capítulo 15, ¿verdad? Y queremos compartirlo con cada uno de ustedes en este precioso día. Así que les invitamos a buscar en su Biblia, ¿verdad?, en el capítulo 15 del libro de Juan. Y vamos a leer solamente varios versículos de ahí. Y expondremos, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Porque como yo siempre, ¿verdad?, tengo por costumbre a decir que siempre el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que les invitamos, ¿verdad?, a que compartan con nosotros esta preciosa palabra del Señor. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que esa es la porción, ¿verdad?, de la palabra que acabamos de leer en este día. Es una palabra bien poderosa, es una palabra que nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, sacar algo, ¿verdad?, de la misma. Así como el Señor, ¿verdad?, siempre trae ese refrigerio a nuestra vida. Así que mire lo curioso de esta palabra, que comienza el versículo 1 diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, el Padre, Dios, ¿verdad?, que está en los cielos, es el labrador de la tierra, ¿verdad? Es el labrador que se encarga de limpiar el terreno y que se encarga de limpiar toda esa área donde va a ser sembrada, ¿verdad?, esa planta que va a dar fruto. Entonces, cuando la planta va creciendo, ese es el Padre que se encarga de ir limpiándole sus hojas, limpiándole sus ramas, evitando que ninguna cosa dañe esa planta que está en proceso de crecimiento. Entonces, mire esto. Yo quiero que usted se enfoque en este día, ¿verdad?, en que hay veces que nosotros como planta, cuando somos sembrados, y somos, ¿verdad?, sembrados en una tierra donde está supuesto que nosotros demos fruto, a veces nos vemos en nuestro crecimiento como planta ciertos impedimentos en ese crecimiento. Entonces, esa es la parte donde Dios va trabajando. Es la parte donde Dios va obrando en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros analizamos a contexto, ¿verdad?, y cuando vemos la naturaleza y cuando podemos contemplar, por lo menos aquí donde yo resido, ¿verdad?, en esta nación americana, ¿verdad?, en Pensilvania, he tenido la oportunidad de ver cómo la naturaleza misma va dando ejemplo de lo que es la vida, ¿verdad? Y vemos que en ciertas épocas, ¿verdad?, del año, el que trabaja en la agricultura comienza a sembrar, ¿verdad?, para que cuando llegue el momento, ¿verdad?, de la primavera, todo eso que se está trabajando durante ese lapso de tiempo, ya durante todo el verano vamos a ver el crecimiento de cada planta, y esa planta va a dar fruto, ¿verdad? Va a dar el fruto de acuerdo a lo que se ha sembrado. Entonces, cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, y vemos esto,
tenemos el ejemplo de que ellos simplemente no siembran las semillas, sino que durante todo el proceso de su crecimiento, ellos van observando y van viendo si la planta está creciendo conforme al propósito por el cual fue sembrada, que es dar fruto. Entonces, cuando hay algo que está impidiendo ese crecimiento o algo que está afectando el crecimiento, hay veces donde, por ejemplo, ¿verdad? El agricultor que siembra un árbol de manzana, en cierta época, ¿verdad? Del año, por decirlo así, en ese tiempo donde sabe que el árbol va a salir del invierno y va a comenzar la primavera, ¿verdad? Y va a comenzar a brotar sus retollos y sus hojas, ¿verdad? Para comenzar en ese tiempo a dar fruto, ¿verdad? A dar manzana. Pero que hay veces donde el hombre que está trabajando el árbol de manzana tiene que podar sus ramas, tiene que cortar sus ramas. Y a veces cuando nosotros observamos el árbol de manzana, cómo es podado, nosotros decimos, porque no tenemos el conocimiento, decimos, wow, este hombre está echando a perder ese árbol porque mire cómo lo está poniendo, mira cómo está quedando. Y ante los ojos humanamente vemos que el árbol está a punto de morirse. Pero eso encierra una verdad importante en la vida del crecimiento de ese árbol. ¿Por qué? Porque el que está trabajando el árbol sabe que es necesario cortar sus ramas y podarlo de esa manera para que entonces pueda el árbol nuevamente comenzar a echar esas ramas nuevas y comience a echar entonces un mejor fruto. Entonces Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Dios, en su infinita misericordia, Dios sabe que nosotros no podemos dar fruto. El Señor sabe que nosotros no podemos dar fruto si no es por medio de Jesucristo, por medio de que nosotros, ¿verdad?, somos esa parte que salimos de Él, que Él es el que nos está dando la vida. En pocas palabras, Jesús viene siendo como el terreno que nos va nutriendo a través de las raíces para que nosotros como planta, nosotros como árboles, ¿verdad?, podamos dar fruto. Entonces, en pocas palabras, lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana es que es necesario que usted entienda que hay veces donde Dios va a comenzar, ¿verdad?, a trabajar en nuestra vida, va a comenzar a trabajar en nosotros como planta. Entonces, porque el Señor sabe que hay un momento dado que a veces nosotros como que queremos crecer y queremos como que expandirnos, ¿verdad? Entonces el Señor sabe que el árbol tiene que crecer de una manera correcta, tiene que crecer de una manera que el árbol pueda alcanzar, ¿verdad?, su madurez, pueda alcanzar su crecimiento, pero a la misma vez que cumpla con el requisito por el cual fue sembrado, y es que el árbol tiene que dar fruto. Entonces vemos que a través de la Escritura vemos que dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿verdad?, será cortado. Entonces es necesario que nosotros como plantas, nosotros como árbol que fuimos plantados en esa tierra, ¿verdad?, que nosotros demos fruto, que el Señor, ¿verdad?, pueda ver que ese fruto sea agradable ante los ojos de Él. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a veces cuando el Señor comienza a trabajar en nuestra vida, comienza a trabajar en nosotros como planta, y cuando el Señor comienza a cortarnos y a cortar esas ramas que sabe que no van a producir fruto, esas ramas puede ser muchas cosas en nuestra vida. Esas ramas puede ser la rama de la incredulidad, puede ser la rama, ¿verdad?, de esos deseos carnales que a veces tenemos, bendito su nombre para siempre. Esa rama puede ser una rama que está contaminada con las cosas del mundo. Esa rama puede ser una rama que tiene deseo, ¿verdad?, de las cosas materiales en vez de las espirituales. Esa rama puede ser que esté creciendo en nuestra vida, una rama que esté impulsada hacia el egoísmo, una rama que puede estar creciendo en nosotros, que puede ser una rama de enemistad, que puede ser una rama de contienda, que puede ser una rama de deseos que no son agradables ante los ojos de Dios. Puede ser una rama que esté creciendo en nuestra vida de orgullo, puede ser una rama que está creciendo en nuestra vida, una rama de resentimiento hacia una persona o hacia alguna persona en específico que tal vez en algún momento dado de nuestra vida nos dañó, o una persona que tal vez en nuestra vida
todavía hizo algo en nosotros, que nosotros todavía tenemos eso adentro del corazón. Esa rama es la que el Señor es importante cortar. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que esa rama siga creciendo, porque sabe que esa rama no va a hacer que esa planta dé fruto en nosotros. Bendito su nombre para siempre. Tenemos que entender que cuando el Señor comienza a cortar esa rama es porque es importante en nuestra vida. A veces el Señor tiene que cortar la rama de la incredulidad en nosotros, tiene que cortar a veces la rama del vicio, tiene que cortar a veces hasta la rama de las malas amistades que tenemos. Bendito su nombre para siempre, porque una mala amistad es como aquel gusano que se penetra en la planta y comienza a dañarla de adentro hacia afuera. Entonces eso es lo que el Señor quiere cortar en nuestra vida, que quiere cortar en nosotros. Bendito su nombre. Por eso es importante que el Dios, que es el labrador, que el Señor es el que va a podar en nuestra vida todas esas ramas que están creciendo malas. Bendito su nombre. Tenemos que entender que aunque el Señor las está cortando, va a causar en nosotros como árbol un gran dolor, un gran sufrimiento, un gran sentido, ¿verdad? De que como que todo se está echando a perder. A veces el Señor permite en nuestra vida situaciones, aún hasta enfermedades, que el Señor las permite porque el Señor quiere cortar de nosotros tal vez una rama que está creciendo, que tal vez nosotros no la estamos viendo, pero el Señor desde la eternidad, y el Señor que mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, está viendo que hay una rama que está creciendo incorrectamente, una rama que está tal vez trayendo contaminación a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que, aunque nos duela, que aunque estemos pasando por ese momento de sufrimiento, porque mientras el podador está podando la planta, bendito su nombre, Dios que está podando en nosotros esas ramas que a veces están creciendo mal, entonces eso va a causar en nosotros un gran dolor, un gran sufrimiento, una gran herida. Bendito su nombre. Cuando nosotros comenzamos a ser podados por Dios, hay veces que cuando se corta la planta comienza a brotar un líquido, bendito su nombre, en símbolo de que esa planta fue cortada una parte de ella. Así nosotros, cuando estamos siendo cortados, a veces estamos pasando por ese momento de sufrimiento, estamos pasando por ese momento de dolor, donde ese líquido que está brotando de nuestro interior, ese líquido es conocido como lágrima. A veces nosotros tenemos que llorar, a veces tenemos que sufrir, a veces tenemos que pasar por ese momento tan angustioso, pero es porque es necesario que, así como el árbol de manzano cuando es cortado, dice los que son profesionales en la agricultura y los que trabajan con esta planta en específico, dice que cuando ellos cortan esa parte del árbol, entonces del mismo lugar donde fue cortado, de ese mismo lugar donde fue herido, de ahí mismito, de esa misma herida va a comenzar a brotar una nueva rama, una nueva ramificación que va a comenzar entonces a dar fruto bueno. Bendito su nombre para siempre. ¿Qué te quiero decir con esto, amado hermano que me estás escuchando? Que a veces cuando nosotros somos cortados, cuando Dios nos está cortando esa rama, es porque de ese mismo dolor, de ese mismo sufrimiento, de ese mismo padecimiento, de ahí va a brotar una planta nueva, de ahí va a brotar un nuevo fruto que va a ser agradable ante los ojos de Dios, que va a ser lo que Dios está esperando de nosotros. Bendito su nombre para siempre. Así que, amado hermano que me estás escuchando, cuando nosotros seamos podados por aquel que tiene la autoridad de podarnos, de aquel que sabe podarnos, conforme a su misericordia, conforme a su grandeza, conforme a su amor infinito. Cuando nosotros estamos siendo cortados por Dios, tenemos que dejarnos que seamos podados, aunque estemos sufriendo, aunque nos esté doliendo en ese momento, pero va a llegar el momento que tú vas a comenzar a crecer como un árbol frondoso y vas a comenzar a echar esas nuevas hojas, vas a comenzar a echar esos nuevos retoños, vas a comenzar a echar esas nuevas flores, hasta que vas a comenzar a dar ese fruto que el Señor está esperando de nosotros. Bendito es su nombre para siempre. Por eso dice el versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos poda, la palabra del Señor nos va haciendo en nosotros que nosotros vayamos creciendo a la medida que el Señor quiere, a la medida de que nosotros cuando vayamos creciendo podamos entonces echar ese fruto que es agradable. Dice la Biblia en el versículo 4, dice: permaneced en mí
y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así nosotros tenemos que permanecer en Dios, pero tenemos que permanecer en esa tierra firme, en esa tierra que es la que nos está dando el alimento para que nosotros podamos crecer y ser una planta fructífera ante los ojos de Dios. Porque dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. Dice, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Dios, tenemos que permanecer en Él, porque aunque el proceso sea difícil, el proceso sea a veces doloroso, pero el Señor sabe que va a haber un momento dado en nuestra vida que nosotros vamos a dar el fruto que el Señor quiere. Tenemos que permanecer en Él, tenemos que seguir ahí, estando ahí presente en todo tiempo, creyéndole al Señor, que cuando el Señor saque su hacha, que cuando el Señor saque sus tijeras, cuando el Señor comience a sacar sus utensilios para comenzar a podar en nosotros aquellas ramas que nos están impidiendo el buen crecimiento y poder darle el buen fruto, tenemos que entonces regocijarnos en ese momento y decirle: Señor, heme aquí, poda aquello que a ti no te agrada, poda aquello en mí que no me está dejando crecer, poda en mí, Señor, eso que no me está permitiendo alcanzar, bendito su nombre, la llenura del Espíritu Santo. Poda en mí, Señor, todas aquellas cosas que a ti no te agradan, porque yo quiero crecer, yo quiero ser una planta fructífera, bendito su nombre para siempre. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso cuando Jacob bendijo a José, le dijo que él sería como una planta fructífera, que sus ramas se extenderían por encima aún hasta del muro. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque Dios sabía que él podía ser un árbol plantado junto a corriente que podía dar buen fruto. Así el Señor nos dice en su palabra que nosotros seremos como árbol plantado junto a corriente de agua, donde nuestro fruto, ¿verdad?, va a permanecer, donde la hoja de nosotros no va a caer, porque está siendo alimentada por el agua del Espíritu Santo. Bendito su nombre para siempre. Tenemos que entender que nosotros como planta, que nosotros como ese árbol que el Señor ha plantado, ¿verdad?, en este mundo, tenemos que ser árboles que demos el fruto al 100%. Bendito su nombre para siempre. No podemos ser como aquella higuera que cuando el Señor la vio y la miró de lejos, vio que no tenía fruto. Bendito su nombre para siempre. Dice que la maldijo hasta que se secó completamente porque no tenía fruto. El Señor quiere que nosotros, bendito su nombre para siempre, demos fruto, que aunque estemos pasando por el proceso ahora y estemos pasando por este proceso de poda donde el Señor nos está cortando tantas cosas en nuestra vida, pero que el Señor va a estar alegre, va a estar contento. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento dado esa planta podía dar fruto y esa planta iba a dar ese fruto que el Señor estaba esperando. Es por eso que Él lo dice en su palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Para que Dios permanezca en nosotros, tenemos que nosotros permanecer en Él. Bendito su nombre para siempre, porque el Señor fuera de nosotros sigue siendo Dios. El Señor fuera de nosotros todavía sigue siendo quien es Él. Bendito su nombre. Él no se muere, Él no se seca, Él no se daña, pero nosotros fuera de Él corremos peligro. Bendito su nombre. Corremos un gran peligro, porque cuando usted saca una planta de su tierra y la pone en otro lugar, comienza a secarse, comienza a deteriorarse de tal manera que la planta se muere y no da nada. Bendito su nombre. Entonces nosotros somos igual en el Señor. Tenemos que permanecer en Él para que nosotros podamos crecer y dar ese fruto agradable al Señor. Así que es importante, bendito su nombre para siempre, que así como el agricultor, ¿verdad?, poda el árbol de manzana, ¿verdad?, para lograr una cosecha abundante, para que cuando él vea el cultivo y diga: wow, mira todo lo que yo adquirí de todos estos árboles que tuve que podar, y aunque se veían muertos, aunque se veía que estaban destruidos por la poda, entonces al final del camino el agricultor recoge en sus canastas todas esas manzanas y da gloria a Dios, porque todo el trabajo que pasó, y aunque parecía que había matado al pobre de árbol de manzana, pero al final ese árbol
comenzó a brotar sus nuevas hojas, comenzó a brotar su nuevo retoño, comenzó a brotar esas ramas que comenzaron a crecer y comenzaron entonces a darle el fruto que Él esperaba. Así el Señor quiere que nosotros seamos como ese árbol, que aunque seamos podados en algún momento dado de nuestra vida, nosotros entendamos que el Señor lo está haciendo por nuestro bien, lo está haciendo porque el Señor sabe que al final va a encontrar el fruto que Él espera. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado en este precioso día para cada uno de ustedes. Y no te olvides que aunque te estén podando, recuérdate que el que te está podando se llama Jehová, el que te está podando se llama el Señor, y Él tiene todos los requisitos y Él sabe cómo hacerlo. Bendito es su nombre para siempre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y amigo en Cristo, Ángel Virué, por la gracia y la misericordia de Dios, obrero del Concilio Latinoamericano, capellán de la Global Christian Federal Ministry, y estamos en Restaurando Familias para Cristo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Dios te bendiga.